Vamos a hablar un poquito del ejercicio que puse ayer en el Moodle, que se llama Identificación de patrones en la distribución de la biodiversidad de Andalucía. El objetivo de este ejercicio es que penséis un poco sobre cuáles son los patrones espaciales que determinan la distribución de la diversidad en el territorio andaluz y que comprendáis cómo esa diversidad, ese concepto de biodiversidad que vimos, puede cambiar en el espacio en virtud de esos factores ambientales y de esas distintas características, ¿no? El contexto ecológico de este ejercicio es el concepto de biodiversidad que vimos en teoría y, y la forma de calcularla, que eso lo vimos en una sesión práctica, que recordáis que calculamos mediante este esquemita que viene aquí. Generamos un mapa con la diversidad, con el índice de Shannon de Sierra Nevada. Recordad que hicimos esto en la práctica, generamos al final un mapa de diversidad según el índice de Shannon asociado a cada uno de los puntos de un inventario forestal. Y aquí se representa con colores rojos los sitios con menos diversidad y con colores azules los lugares con más diversidad, ¿vale? Pues el ejercicio que os pido, o sea, el ejercicio que tenéis que hacer, se fundamenta en esto, pero hemos cambiado de escala espacial. Ya no nos circunscribimos únicamente a Sierra Nevada, sino a toda Andalucía. Entonces, eh, para eso utilicé una fuente de datos diferente. En concreto, utilicé datos de GBIF, que es una infraestructura de investigación mundial que se encarga de almacenar datos de colecciones biológicas. Y todo eso está disponible en una web que si tenéis interés podéis entrar a esa página web y descargar datos de distribución de multitud de especies. Y, pues, pongo aquí un ejemplo. Esta es la web de esta infraestructura y tú pones aquí pues, cualquier especie, por ejemplo el lince ibérico, y nos sale pues, una ficha con el lince y todos los datos de ocurrencia, eh, de presencia del lince en el mundo. En este caso, como una especie endémica de la península ibérica, pues tenemos solamente esos datos, ¿no? Y estos datos nos dan idea del área de distribución de esta especie, ¿vale? Bueno, pues yo puedo descargarme esos datos y lo que hice yo en este caso fue descargarme todos los datos de todas las ocurrencias de todas las especies que había en Andalucía, de manera que tengo un mapa con la presencia de esa ocurrencia. Concretamente este mapa tiene 11 millones y medio de puntos, es decir, una cantidad de información bastante, bastante amplia. Como veis ahí, es un poco mareante la cantidad de datos que hay. Bueno, pues eh, para generar un mapa de biodiversidad a partir de esto, lo que hice fue poner una malla, una cuadrícula de 250 metros encima, y calcular la diversidad, el índice de Shannon en cada una de esas cuadrículas, porque cada punto me indica la presencia de una especie. No puedo calcular la diversidad de un punto en el que hay solo una especie, no tiene sentido. Entonces tiene sentido si pongo un marco espacial. En este caso yo elegí una malla de 250 metros. Y a partir de cada una de esas mallas yo calculé el mapa, la biodiversidad, el índice de Shannon asociado a esa malla, ¿vale? Y eso le llevó a mi ordenador pensar 2 días, es decir, es un proceso que tarda muchísimo, ¿no? Y al final pues se obtiene un mapa de biodiversidad de toda Andalucía, que es lo que tenemos aquí, en el que vemos, pues igual que veíamos antes en Sierra Nevada, vemos la distribución espacial de la biodiversidad, del índice de Shannon. Y vemos sitios con muy poca diversidad, por ejemplo, todo el Valle del Guadalquivir, que no tiene diversidad ninguna porque es una zona de cultivo, no hay apenas especies, solamente hay algunos sitios con algo de diversidad. O sitios donde habiendo especies como aquí, la diversidad es muy baja, y otros sitios con alta diversidad. Por ejemplo, fijaros las zonas de las montañas de Sierra Morena o las montañas béticas, como vemos aquí en el este, porque tienen índices de Shannon superiores a los que vemos en las zonas de cultivo, ¿vale? O, por ejemplo, aquí el Valle de los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba, un sitio con baja diversidad, porque es un sitio también antropizado, con pastos, cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay diferencias en relación a la zona forestal de Sierra Morena. Vale, pues con esto yo lo que quiero es que penséis cuáles son las razones por las cuales en unos sitios hay más diversidad que en otros. Obviamente en un sitio con cultivo hay menos diversidad que en un sitio forestal, claramente. Por eso esa no es la pregunta que hago. Os hago dos preguntas concretas. Primero quiero que exploréis las diferencias de diversidad entre
espacios protegidos de Sierra Morena y de la Sierra Bética. Y para eso he generado un mapa, como este que tenéis aquí, en el que se calcula el índice de Shannon a escala de espacio protegido. En lugar de hacerlo a escala de celda de 250 metros, como he contado antes, pues se calcula a escala de espacio protegido. Por ejemplo, este espacio que estoy rodeando, que es la Sierra de Aracena, de Huelva. Sí, efectivamente, la Sierra de Aracena. Pues todos los miles y miles y miles de puntos de ocurrencia de especies que hay ahí, pues con todo ello se ha calculado el PI, el logaritmo de PI, ¿os acordáis? Para calcular el índice de Shannon, es decir, su abundancia relativa, y luego se multiplican y se hace el sumatorio de todas ellas. De manera que para cada uno de estos espacios protegidos tengo un valor de índice de Shannon. Tengo un valor de índice de Shannon que se muestra en esta leyenda. Entonces, lo que yo veo aquí, interpreto, es que hay un patrón y veo que en los espacios protegidos de la Sierra Norte, de Sierra Morena, hay una diversidad ligeramente inferior que en los espacios protegidos de las cordilleras béticas. Veis que esto es alcornocales, tiene tonos verdes. Digamos que en la parte sureste hay más tonos azules y verdes que en el norte, que hay tonos un poquito rojos. Con esto no quiere decir que aquí, por ejemplo, Sierra de Hornachuelos tenga una diversidad muy baja. Es un sitio con una gran diversidad, pero en proporciones más bajas que la de Sierra Nevada o la de la Subbética o la de Sierra de la Almijara. O de Cabo de Gata incluso. Entonces, lo que os pregunto es que penséis en qué puede explicar que la diversidad de las montañas de Sierra Morena sea menor que la diversidad de las montañas béticas. Y para eso quiero que pongáis el foco en lo que vimos en teoría de cuáles son las razones que explican la diversidad, el cambio de diversidad en el espacio. En concreto, aquí yo os pongo una serie de razones, ¿veis? Esto lo vimos también en teoría. Pues se ve que hay más diversidad en el Ecuador que en los polos. La heterogeneidad ambiental condiciona esto y se ha comprobado que en lugares más heterogéneos ambientalmente hay más diversidad que en sitios menos heterogéneos. O la dureza, los sitios donde el ambiente es más duro, los polos, por ejemplo, donde hace mucho frío, pues ahí hay menos diversidad, ¿no? Estos patrones y otros. Aquí tenéis un artículo científico, sí, donde tenéis bien descritos esos patrones, y también en la presentación de diapositivas que usamos en la sesión de teoría sobre diversidad, pues tenéis mapas con la distribución de esos patrones. Entonces, lo que quiero es que penséis por qué y que argumentéis por qué aquí se observa mayor diversidad en los espacios protegidos de las montañas béticas que en los espacios protegidos de las montañas de Sierra Morena. Hay múltiples razones y podéis utilizar varios de esos argumentos para justificar, para responder a la pregunta. Lo que yo quiero es que penséis y argumentéis. Si me demostráis que la Tierra es plana y me dais argumentos convincentes, pues tendréis buena nota. Lo que no quiero es que deis una respuesta escueta sin reflexionar. Si además a esa reflexión le añadí referencias y comentarios externos, pues mejor que mejor. ¿Queda claro esta primera pregunta? Sí. O sea, básicamente, Curro, lo que hay que hacer es comentar ese mapa, en cierto modo. Comentarlo y responder a la pregunta que hago. Es decir, ¿por qué hay menos diversidad en el norte que en el sur? ¿Se corresponde eso con un gradiente, por ejemplo, con un gradiente de norte a sur? Hemos dicho que cuanto nos acercamos al Ecuador, más diversidad que en el polo. Bueno, ¿tiene sentido eso a escala de Andalucía, ese patrón latitudinal? ¿O podemos explicarlo de otra manera? Pues eso, se trata de que discutáis sobre eso. Vale. Si no encontráis ninguna razón, también me sirve que lo justifiquéis. Oye, mira, no se me ocurre ninguna razón. He explorado la opción de las diferencias latitudinales y creo que no, por esto, por esto y por esto. Le he dado vuelta a esto y creo que no. Pues también me sirve eso. Siempre que esté injustificado, me parecerá estupendo. ¿Vale? Y el otro gradiente que quiero que exploréis está a escala ya de 250 metros. Y aquí se ve un poco peor porque tenemos muchos píxeles muy pequeñitos. Pero podemos identificar la geografía bien. Tenemos aquí el contorno del Mediterráneo y vemos aquí el contorno también de Sierra Nevada. ¿Veis? Las altas cumbres de Sierra Nevada y un gradiente hacia el este. Aquí estaría el Parque Natural de Cabo de Gata, aquí estaría creo que un paisaje protegido de Taberna y, como decía antes, Sierra Nevada. Y se observa cierto gradiente de más diversidad en el oeste a menos diversidad en el este.
¿Por qué pasa eso? ¿Pasa porque en Almería lo han deforestado todo y se lo han cargado todo y no hay diversidad? ¿Pasa porque, no sé, por qué? Pues quiero que lo penséis y que lo argumentéis. Es decir, imaginad que es porque, a ver, voy a inventarme una razón que no es una tontería. El viento, imaginad que es que resulta que el viento, buscáis un mapa de viento y llegáis a la conclusión de que hace más viento en Cabo de Gata, en la provincia de Almería que en Granada. Pues no vale que me digáis, es por el viento. No, el viento, ¿por qué? Pues el viento genera un problema porque esto, por esto, y eso hace que sea más difícil que se ensamblen comunidades, bla, 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 y que argumentéis. ¿Vale? Y aquí tenéis una pista que he dejado ahí un poco olvidada, ¿vale? Entonces se trata de que respondáis esas preguntas, lo escribáis en un Word o LibreOffice, por favor en un PDF no, que me cuesta más trabajo añadir comentarios, y lo subí al Moodle, a la tarea. Y aquí tenéis una pequeña rúbrica con las razones que se usarán por los argumentos que usaremos para corregir esto, ¿vale? ¿Pregunta? ¿Está claro entonces? Sí, muchas gracias. Bueno.